Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy haremos un análisis necesario en este momento constituyente y es poner en el tapete del debate lo que fue debatido en la reforma en el año 2007. En ese sentido, es necesario recordar que entre los instrumentos que el propio constituyente del 99 estableció para poder proteger la propia Constitución, se encuentra la reforma. Tenemos la reforma, la enmienda, el proceso constituyente, el estado de excepción y las atribuciones de la Sala Constitucional. En aquel momento, el presidente de la República, comandante Hugo Chávez, presentó una propuesta para profundizar en lo que él llamaría la geometría del poder, la nueva geometría del poder, argumentando además que evidentemente en el 99, dada la presencia de diferentes fuerzas políticas que hacían vida en la Asamblea Nacional Constituyente, quedaron algunos vestigios de lo que fue la Constitución del 61. En ese sentido, para hablar y profundizar en este tema de la reforma, que poco se ha hablado de ella solamente en términos electorales, pero no en términos de discutir el fondo que había en esa propuesta del comandante Hugo Chávez. Para ello hoy contamos con un invitado muy especial. Tenemos en nuestro estudio a Mario Silva. Hoy además queremos felicitarlo porque recientemente cumplió 15 años de su programa La Hojilla y hoy lo tenemos compartiendo con nosotros, comunicador social reconocido, nos ha permitido esa ventana para poder conversar diferentes temas desde su programa y además es constituyente, electo en el 2017, miembro de la Comisión de Economía de esta Asamblea Nacional. Bienvenido, Mario, a tu programa En la Balanza. Muchas gracias, Olga. No, y segundo, tú eres un asistente de constituyentes, en este caso de Germán Escarrá. Así es. Ahora, vamos a comenzar con un tema histórico. Y es histórico porque la reforma, así como dices tú, la tomaron siempre del lado electoral. Sí, la perdimos. ¿Cómo la perdimos? Exacto. El tema ya entra en discusión primero por qué la perdimos. Teníamos una avalancha de ataques desde los medios de comunicación, en donde no sé si recuerdan aquella propaganda de la carnicería, que el Consejo Nacional Electoral en ese momento la vetó. La vetó, pero permitió que estuviera un tiempo, hizo daño. Allí mucha gente que fue beneficiada por la revolución, decía Ernesto Che Guevara, y quiero recordarlo, decía, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución. Pero resulta que si nosotros convertimos lo extraordinario en cotidiano, llega un momento en que se convierte en un derecho y la gente pierde el horizonte. Y digo el horizonte de protección de eso extraordinario, de eso que está pasando allí. Hay mucha gente, los jóvenes sobre todo, que en estos momentos no entienden, no saben, o no hemos podido explicarles los esfuerzos que hace la Revolución Bolivariana para poder tener todos los derechos que se tienen ahora y que jamás se tuvieron en la Cuarta República. En el caso de la constituyente, en este caso de la reforma primero fue bombardeada por tirios y troyanos, eso hay que decirlo. Así es. O sea, siempre nosotros tomamos a la reforma como digamos, dentro de todas las victorias de la Revolución Bolivariana, como una derrota. No, ahí no hubo una derrota. Primero hubo un bombardeo sistemático por parte de la derecha, por parte de los que estaban financiados por grupos estadounidenses, por el Departamento de Estado. Hubo un bombardeo sistemático, estuvo Sinergia, estuvo una serie de ONG participando para que eso no se diera, incluyendo el sector de la iglesia, que hablaba de comunismo, que hablaba de una serie de cuestiones que mellaron en las clases medias. Recuerdo uno de los pronunciamientos, creo que fue Urosa, que decía, hablando del derecho a la participación política, que cómo él iba a dar la misma participación a su mamá, que era ignorante, que la participación que él tenía, que podía tener. El que fue rector de la UCAP. Ajá. No recuerdo Ugalde, el nombre. Ugalde fue de hecho, ahí nacen estos grupos fascistas de niños, estudiantes, que salieron a la calle a quemar acuérdate que se llamó a la abstención primero, luego se dieron cuenta que había que ir a votar y en masa se hizo sistemático, repito, una propaganda dura contra la reforma. Ahora, cuando nosotros hablamos de reforma, hay que rescatar y ahora que estamos en constituyente, hay que rescatar la médula, o sea, el nodo central de lo que era la reforma. Por ejemplo, el comandante Chávez
en el momento, él hace 3 programas conmigo en La Hojilla, justo antes de ir a la consulta popular, que la perdimos. Y te voy a decir algo, si hubiésemos contado los votos, voto a voto, nosotros ganábamos. Eso lo dijo Chávez, eso no lo dije yo. De ahora en adelante todo lo que estoy participando lo dijo Chávez. De hecho, el comandante reconoció la tendencia a contar irreversible sin esperar el boletín final. El primer boletín dijo, vamos a reconocer, todavía no vamos habían llegado todos los resultados. Exactamente. No habían llegado los resultados. Dijo, por dignidad y respeto a la institucionalidad y como ejemplo vamos a reconocer no, y por la paz, la pérdida. Por la paz, porque si nosotros ganábamos por escaso margen de voto, obviamente se iba a disparar la violencia. Así es. Entonces el comandante Chávez prefirió replegarse. Me pareció que incluso a los que nosotros nos consideramos combatientes, no nos gustó ese repliegue. El comandante Chávez lo dijo, si hubiese contado completo todos los votos, nosotros hubiésemos ganado, pero ganaba la guerra, ganaba Estados Unidos, ganaba el imperialismo con su propaganda. Ahora, la reforma pasa en este momento a ser objeto de estudio. Yo digo porque estamos entrando en tiempos. Primero tenemos una constituyente activa en la Asamblea Nacional Constituyente y nosotros debemos obedecer un mandato, porque yo digo que esto es obedecer un mandato del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez nos dijo, la Constitución del 99, que es una constitución hermosa, vino plagada de gazapos. Vino plagada de cositas, comas, como dice él en el programa que hicimos el 27 de noviembre del 2007. Él dice, vino plagada de ciertas cuestiones, sobre todo en lo económico, que afectaron, que siguen afectando y siguen siendo herramientas de los sectores poderosos para seguir esquilmando el Estado y seguir trancando la posibilidad de la construcción del socialismo. Que de hecho muchos de los que participaron como constituyentes en ese momento, en el 99, del sector neoliberal que participó en la constituyente, ellos hablaban y elogiaban una constitución mixta porque decían que el sistema socioeconómico que está en la constitución, y valga decir que solo tiene 10 artículos para hablar del sistema socioeconómico, algo tan fundamental en un Estado, ellos decían que convivía el mercado con el Estado, o sea que había una economía social de mercado. Es importante aclarar que la economía social de mercado como término es un término neoliberal, es un término que habla de liberalismo económico en la parte más ortodoxa. En su nueva etapa hablan de un Estado que interviene para garantizar que el mercado pueda tener vida dentro de ese Estado. Tú sabes que todo, si algo tiene de capacidad el capitalismo es para mutar. Ellos van, decía Adolfo del Ríos, que saca lo de marxismo para principiantes, decía que el capitalismo tenía la capacidad de ir mutando. ¿Por qué? Porque todo lo que son sindicatos, todo lo que son beneficios sociales, todo lo que es, por ejemplo, el seguro social acá, cuando estaba en la Cuarta República, huelen a marxismo, gústele o no les guste. Entonces, el capital va mutando. En el caso nuestro, ¿por qué nosotros perdemos la reforma? Vamos a empezar por allí. Antes de eso quería comentar algo, Mario, rapidito, que es que las constituciones, no pensemos que todas las constituciones son emancipadoras, no, eso depende del sujeto constituyente, de qué fuerza política, qué fuerza social se incorpore a la constituyente y haga prevalecer su posición para poder transformar el pacto político en beneficio de las mayorías. Sí, tenemos una constituyente donde prevalecen los intereses de los sectores dominantes, de las élites políticas, obviamente va a ser una constitución diseñada como camisa de fuerza para los sectores sociales y para las fuerzas políticas emergentes. Para eso. Entonces, no pensemos, no todo proceso constituyente está diseñado para lograr la liberación de los pueblos y la verdadera garantía de los derechos de la humanidad. Por eso es que esta constituyente es vital y es vital que analicemos aquella propuesta de reforma. Mira, fíjate, la misma Asamblea Nacional Constituyente nace para restablecer la paz. Ese es el primer logro. El primer logro, y ahí el presidente Nicolás Maduro acertó. Eso fue casi que de inmediato. En 24 horas teníamos un país pacificado. Eso es primero para lo que nace. Luego nace para enfrentar la amenaza fascista, muy parecida a la que estaba pasando en Brasil, con la asamblea en contra de Dilma Rousseff y en contra de Lula da Silva. Nace también para enfrentar esas leyes que venía propiciando la Asamblea Nacional, que venía con el mismo objetivo que tenían en Brasil, derrocar
a través de la Asamblea al presidente Nicolás Maduro. Pero hay otra función que todavía no se ha desarrollado por completo. A mí me agrada muchísimo que hayan extendido hasta el 2020. Claro. Ojo, nosotros seremos todavía constituyentes diabólicos hasta el 31 de diciembre de 2020. Y se puede extender, o sea, no crean que esto va solamente que hasta allí tenemos hasta el 31 de diciembre. Y en todo ese tiempo nosotros ahora, pacificados, estamos haciendo trabajo, estamos haciendo este trabajo en la Comisión de Economía, se está haciendo trabajo en todas las comisiones de derechos humanos y todo para ir construyendo la nueva Constitución. Nosotros entramos en un debate interesante. Yo les voy a citar nada más para que sepan del comandante Hugo Chávez y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Búsquenlo, métanse si ustedes quieren en internet, hagan lo que ustedes quieran, pero búsquense las formas de propiedad, nada más y nada menos que en el libro rojo del PSUV, que son los estatutos. ¿Qué te dice? Formas de propiedad, eliminación de la propiedad privada, monopólica, nacional y extranjera sobre los medios de producción, especialmente los esenciales. Lo dice el libro rojo, no lo digo yo. Y esto fue avalado por el comandante Hugo Chávez. Dice aquí, segundo, promoción de la propiedad privada no monopólica con función social. Promoción de empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado y progresivo control de los trabajadores y trabajadoras bajo las siguientes condiciones. Con empresas extranjeras, transferencia tecnológica y del conocimiento, realización de inversiones sociales correlativas al monto de la inversión, cumplimiento riguroso de las leyes y el contrato establecido, garantía de respeto a la madre tierra y a la soberanía nacional, con consejos comunales, poder popular, transferencia progresiva de propiedad estatal a propiedad comunal en función de la eficiencia, honestidad en la administración del bien y acumulación comunitaria del excedente económico, promoción de la propiedad comunal, forma de propiedad colectiva que solo puede usufructuarse en comunidad, propiedad estatal como de forma indirecta de la propiedad colectiva y propiedad personal consistente en el patrimonio personal. Perdón, bueno, para terminar, la propiedad privada, en este momento, esa constitución que tenemos, que es la más hermosa, que yo creo que es una de las constituciones más hermosas del mundo, tiene nada más que dos formas de propiedad, estatal y privada. Eso es un gazapo, nos lo metieron en el 99. Chávez hablaba en la reforma de diferentes formas de propiedad, diversificar la propiedad y darle valor, darle importancia a la propiedad comunal. Bueno, eso está dentro de las bases comiciales, dentro del mandato que ustedes tienen como constituyente, el tema de la diversificación de la economía. Entraría directamente esta discusión de la reforma, que estuvo planteada en la reforma, en una de las bases comiciales fundamentales que se planteó el poder constituyente originario para elegirlos a ustedes. Luego de este descanso vamos a seguir con el constituyente Mario Silva. Seguimos en la balanza con nuestro constituyente Mario Silva, analizando la reforma de 2007 en este momento tan importante constituyente, la nueva geometría del poder y la participación o la incorporación del poder popular en el diseño del nuevo ordenamiento jurídico y de la redacción de la nueva constitución. Pero antes de eso vamos a escuchar palabras del comandante Hugo Chávez, que hace referencia a lo que se vivió en el 2007. Adelante. Tú sabes que nuestra Constitución ya va a cumplir 8 años, ahora en diciembre. Ahora, es una Constitución maravillosa. Nació de un proceso constituyente legítimo, plenamente legítimo. Ahora bien, ha avanzado a tal velocidad y cada día con mayor profundidad el cambio revolucionario en Venezuela, que luego nos topamos con algunas cosas que aquí quedaron, que se van convirtiendo en freno a la misma revolución. En freno, si no freno hoy, a todas luces freno en el corto plazo. Luego, por eso, para acoplarnos a la nueva etapa, al nuevo periodo revolucionario, es que se me ha ocurrido
después de pensarlo mucho, estudiarlo mucho, oír muchas opiniones, hacer esta propuesta de reforma constitucional en lo político para profundizar el poder popular, introducirlo en la Constitución. No lo tenemos en la Constitución y es el poder fundamental, el poder popular para poder impulsar la revolución, valga la redundancia. He ahí algunos de los elementos que yo considero más importantes de la propuesta de reforma para acoplar la magna ley, como decía el barón de Montesquieu, a la naturaleza de las cosas, al ritmo de los acontecimientos. Esto que decía el comandante sobre la necesidad de acoplar la Constitución a los nuevos tiempos, no solamente lo refería a él. Muchísimos teóricos del derecho constitucional, de la teoría constitucional y política, refieren a que por lo menos cada 20 años tiene que haber un proceso constituyente para adaptar el texto constitucional a la nueva realidad económica, social, política e internacional. No es una novedad la posibilidad de ir a una reforma en aquel tiempo, en el 2017, porque los cambios eran vertiginosos, a tal punto que en esos 8 años el presidente Hugo Chávez tuvo que diseñar un mecanismo para agilizar las necesidades y poder reivindicar los derechos sociales que teníamos como deuda social. Y creó las misiones. Por ejemplo, esas misiones, él proponía en la reforma que había que constitucionalizarlas, no para burocratizarlas, sino para garantizar que ningún capricho legislativo tumbe la posibilidad de que el pueblo tenga mecanismos mucho más expeditos para la consecución de sus derechos. En esto dejamos la palabra a Mario Silva para que nos comente. Fíjate, cuando el comandante Chávez hace la propuesta de 2007, una de las cosas, yo tengo la propuesta completa, ¿no? Y una de las cosas que dice, debemos transformar los obstáculos en impulsos para alcanzar la Venezuela soberana. Dice, por acá, la reforma es del pueblo, no es de Chávez. Estoy seguro de que nuestro pueblo la va a asumir. Todo lo que yo voy a decir está pensado en función del pueblo venezolano, sus más sagrados intereses, en función de nuestra revolución, de su fortalecimiento. Fíjense bien. Nosotros somos gobierno y sin embargo pareciera que no lo somos. ¿Por qué? Vivimos asediados, tenemos más de 20 años asediados. O sea, al comandante Chávez lo asediaron desde el momento en el por ahora. Fue asediado desde el principio, se dieron cuenta que había una posibilidad de poder que se le escapaba de su control. En el momento en que y de paso ellos pelearon para que no se hiciera la constituyente del 99, del 98, perdón, del 99. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando ahora mismo? Primero, hay que tener en cuenta que nosotros no estamos en un estado socialista. Mentira. Aquí nos pueden acusar de comunistas, nos pueden acusar de socialistas, nos pueden acusar de lo que sea, pero nosotros seguimos, y esto no es de ahora, desde el momento en que entró el comandante Chávez, nosotros seguimos inmersos dentro de un estado capitalista. O sea, nuestro sistema es capitalista. También en ese abanico de tendencias internas, estoy hablando ya no del enemigo clásico, en este caso del imperialismo, y del enemigo clásico interno que siempre ha estado saboteando la revolución bolivariana y tratando de desviarla o tratando de frenarla o tratando de mantener el mismo esquema capitalista. Dentro de esos matices que tenemos hay tendencia. O sea, tenemos tendencia, hay un debate, es verdad, pero hay específicamente una dirección, repito, que no es de Mario Silva, que no es de Nicolás Maduro, que no es de Diosdado Cabello, sino es de Chávez. Nosotros somos hijos de esa dirección y hay que montarse en esa tarea. Al mismísimo comandante Chávez, ¿cuántas veces no lo frenaron? Ya de hecho, la Constitución del 99, que repito, cada trabajo que se le haga, por ejemplo, en este caso en la constituyente, en la Asamblea Nacional Constituyente, tiene que mejorarla, no puede retrotraerla, no puede quitarle los derechos alcanzados y más bien tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse. ¿Por qué la derecha no acudió a un llamado a constituyente al principio? Simple, porque a los Estados Unidos no le conviene, y a estos lacayos menos, no les conviene que la constituyente que la Constitución se perfeccione ahora en esta constituyente.
O sea, ¿a qué vamos, Olga? La única forma de ir hacia transformarnos hacia el socialismo es hacer consenso. Primero es agarrar y decirle a la gente que la propiedad privada o la propiedad individual no se toca. La propiedad individual es tu propiedad, tu casa, es más, de hecho, esta revolución le dio a la vivienda principal estatus de soberanía, pues Sí, no puede ser embargada, embargada, no puede ser embargada, no puede, o sea, eso no estaba en la Cuarta República. Y de hecho, le voy a decir, cuando ganaron la Asamblea Nacional, lo primero que hicieron fue tratar de privatizarla, otra vez retrotraer. No, y lejos de sacar viviendas o quitar viviendas, hay 2.700.000 viviendas nuevas Y otorgadas al vamos a 5 millones, que esa es creo meta. que es la meta para el 2025, son 5 millones de viviendas. Entonces, ¿a qué vamos? Tiene que hacerse un consenso. A juro, tenemos que sentarnos. Pero no podemos seguir obedeciendo una parte de esos matices, no puede seguir obedeciendo al capital, no puede seguir obedeciendo a instrucciones que emanan y tienen un alto tufillo a imperialismo norteamericano. Nuestros recursos son del pueblo. El poder popular tiene que ser activado. Yo he visto un trabajo que viene haciendo Blanquecau que me parece magnífico, espectacular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra cosa. ¿Cuál es digamos, el discursito que tiene la derecha interna? Los que abogan, tú sabes, por ir por establecer un socialismo con capitalismo de Estado o con capitalismo independiente. ¿Cuál es el discursito que tienen? Nos atacan, nos sabotean, nos esconden los alimentos, nos tienen unas sanciones, nos boicotean y encima agarran luego y dicen, cuando una empresa, obviamente, por intereses, que ha sido tomada por los obreros, por intereses, quiebra, dicen que eso es ineficiencia. Ese es el discursito. Y dicen que el Estado socialista es un Estado fracasado. El Estado socialista no se ha aplicado en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Cuba, ahora mismo, tienen que, por bloqueo, lleva más de 60 años de bloqueo, ellos tienen que abrirse al mercado. Tienen que abrirse al mercado. Pero nosotros tenemos un país poderoso, Olga. Tiene muchísimos recursos. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de oro, por no mencionar lo demás. Pero nada más en petróleo y oro, y cuando se haga la última certificación en oro, nosotros vamos a hacer primera reserva mundial de oro. Así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a un consenso. ¿Qué necesitamos nosotros? Sí, empresarios, el sector privado puede participar, yo no estoy en desacuerdo con eso. La propuesta es democratizar el poder, y entre ellos democratizar el poder económico, y con ello democratizar los ingresos. Claro, no, y es que la empresa privada no puede, Olga, mantener ese mismo ritmo de explotación y vejamen que tenía en contra, incluso de vampirismo que tenía con el Estado, de agarrar y llevarse los dólares y ser la más poderosa, incluso actuar impunemente. O sea, la empresa privada tiene que atender a una digamos, lo que dices tú, una democratización de todo el sistema social, de todo el sistema político y de todo el sistema económico. Así es. O sea, cuando decimos eso es que tanto para la empresa privada ya digo, organizada pues en su gremio, también tenga preponderancia la producción social, incluso la empresa comunal. La comunal es para nosotros en este momento es vital para poder recuperarlo. Es la nueva unidad gehumana que hablaba Chávez. Yo creo que en relación a este tema hay un elemento que el comandante Chávez también resaltaba, ¿no? La preocupación por eliminar definitivamente los monopolios, es decir, una empresa puede dedicarse a su actividad, pero no en exclusiva a tener un rubro. El caso de los alimentos y el de las medicinas es un caso que es muy común, no solamente en Venezuela, en muchos países, de monopolios, y si esa empresa decide cerrar, decide simplemente acaparar o no abastecer, nos quedamos el resto sin la posibilidad de acceso. Olga, ¿tú recuerdas lo que decía el comandante Chávez con relación a los alimentos? Chávez, yo vuelvo a repetir, todo lo que digo aquí es simplemente lo que dijo Chávez. Sí. Chávez dijo que el sector alimentario, el sector de alimentos, tenía que ser un sector de alta seguridad nacional. Por supuesto. O sea, ¿por qué? Pues nosotros no podemos depender de un Mendoza que es un ladrón.
Es que la verdadera independencia Claro. se logrará cuando nosotros podamos abastecer de No, forma mira, democratizada. perdón, Olga, y eso suena duro, pero hay que decirlo. Mendoza es un ladrón, hay que decirlo, y domina una buena parte. Por ejemplo, de la harina de maíz precocida. Entonces, tú no puedes permitir, el Estado no puede permitirse que eso suceda. Para eso nosotros podríamos fomentar incluso en cada estado, eso lo hago yo, lo he dicho yo varias veces como una idea, montar una empresa molinera comunal Sí. para que produzcan, no para la comuna nada más, que esa es otra cosa, que la comuna tiene que quitarse de encima ese complejo de que solamente trabaja para la comuna, no, y que su excedente vaya hacia todo el Estado. Por ejemplo, en el caso de, tú te acuerdas que en la reforma se hablaba de las provincias. Así es. Bueno, en esa provincia se pueden crear 5 o 6 molinos y que la misma propiedad comunal atienda, vamos a ponerlo de otra forma, o los pequeños productores atiendan al estado en donde están ubicados. Pero tú no puedes permitir que los grandes empresarios monopolicen una cosa tan importante, por ejemplo, en este caso, que es los alimentos. Esto del monopolio y latifundio fue uno de los gazapos, pero sobre él vamos a hablar en el próximo segmento. Continuamos con nuestro constituyente Mario Silva conversando sobre la reforma del 2007 y su vinculación necesaria con este momento constituyente. Hablamos en el anterior segmento que efectivamente el tema del monopolio y del latifundio era un gazapo, pero incluso era un gazapo por lo siguiente. Se decía que no se permitirá el monopolio, pero este enunciado estaba en el capítulo de derechos económicos, no estaba en el sistema socioeconómico, o sea, no era estructural ni era una obligación que el Estado prohibiera el monopolio del latifundio y obligar al Estado a diversificar la economía y los medios de producción. En ese momento el presidente, comandante Hugo Chávez, habló de esto, decía, es que no está prohibido del todo, no hay una constitucionalización de la prohibición, sino que dice no se permitirá, y como está en el capítulo de los derechos, es exigible a la parte interesada. Eso es como en España el derecho a la propiedad dice toda persona tiene derecho a una vivienda digna, pero está en el capítulo de los principios, y como no es un derecho, no es exigible ante ningún tribunal. Entonces, ese juego constitucional se hizo en la del 99 con el tema del monopolio y del latifundio. Se deja en un capítulo que, bueno, que tú verás si tú exiges como ciudadano la reivindicación de la democratización de los medios o no. Y queda libre interpretación del tribunal que claro, a queda que queda mucho más amplia la interpretación de un tribunal al que tú vayas por un amparo o por cualquier otro recurso. Sobre esto, como ya entramos en la materia de la reforma, vamos a escuchar nuevamente al comandante Hugo Chávez refiriéndose a su propuesta de reforma del 2007. Esta propuesta viene impulsada por una profunda convicción. Es el pueblo el que reclama mayor velocidad en los cambios. Es el pueblo el que reclama que sigamos derribando barreras, obstáculos, que sigamos cortando nudos gordianos que amarran, que detienen, que muchas veces angustian. Todas estas propuestas en el terreno político, profundizar la democracia popular bolivariana. En el terreno económico, preparar las mejores condiciones y sembrarlas para la construcción de un modelo económico productivo socialista. Nuestro modelo, lo mismo en lo político, la democracia socialista. En lo económico, el modelo productivo socialista. En el campo de la administración pública, incorporar novedosas figuras para aligerar la carga, para dejar atrás el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia administrativa, cargas pesadas del pasado que todavía tenemos encima como rémoras, como fardos, en lo político, en lo económico, en lo social,
incrementar los derechos de los trabajadores, ampliarlos a todos los ámbitos imaginables, culturales, profundizar mucho más en nuestras raíces aborígenes, afrodescendientes, profundizar más en nuestra conciencia patriótica, antiimperialista, en fin, esta modesta propuesta lleva, eso sí, la gran esperanza de que a partir de hoy se convierta en bandera de batalla. Llamo al pueblo todo, a la par de que los señores diputados y diputadas, estoy seguro que desde hoy con pasión y con entrega se dedicarán al estudio, al debate, a dar la primera discusión, la segunda discusión y luego la tercera discusión, pero desde hoy el debate de la reforma bolivariana debe tomar las calles, que vayan los dirigentes, los líderes, los pueblos, los partidos políticos que apoyan la revolución, los movimientos sociales, los estudiantes, las mujeres, los trabajadores, los indígenas, los militares, los soldados, los combatientes, en todas partes a dar el gran debate que marcará profundamente lo que he venido diciendo desde hace varios meses, el inicio de una nueva era. Más vigente que nunca, Mario Silva. Estamos ante un debate que continúa y además que se ha ido incrementando porque todo lo vivido del 2007 hasta este momento le ha dado la razón al presidente Hugo Chávez en ese momento de reforma. Estamos hablando de ¿cuánto? 12 años. 12 años. 12 años, fíjate. Aparentemente, si es que lo vamos a tomar como un proceso histórico, pareciera que el momento en que el comandante Chávez, creo que en un momento él lo señaló, pareciera que ese momento no era el propicio para la reforma. No había madurez del y tema. Sin embargo, yo le protesto eso a mi comandante ahorita, porque luego de 12 años tú empiezas a sacar cuentas y dices que todo lo que, ¿por qué su vigencia? Porque todo lo que el comandante Chávez estaba proponiendo allí, si se hubiese hecho, hubiésemos tenido herramientas como para enfrentar lo que teníamos ahora. O sea, por ejemplo, en el caso de las misiones, cuando hablamos de los derechos, las misiones, ¿qué son? Ellos pueden desarticularlas. Fácilmente. Fácil, nosotros tenemos que constitucionalizar las misiones. Tenemos que hacerlas efectivas, que ellos no puedan revertirlas. Tenemos que hacerlo. Y fue una petición que hizo el comandante Chávez en su momento. Cuando hablamos de derechos, hablamos de, por ejemplo, el derecho a un ciudadano a agarrar y exigirle la tierra al latifundista, a un campesino, o un obrero, exigirle al empresario que tenga mejores condiciones de trabajo, que el empresario distribuya mejor sus ingresos, por ejemplo. Eso se puede hacer, pero ¿cómo si no lo tenemos en Constitución? Mira, realmente una de las críticas que hacían algunos sectores de la oposición, incluso doctrinarios que estudian el tema constitucional, decían que no se podía hablar de la nueva estructura comunal porque eso no estaba en la Constitución. Sí se podía, de hecho se hizo a través de las leyes del Poder Popular en el 2010, que ahora se están revisando, para garantizar más poder para el pueblo. O sea, era posible porque el solo hecho de la Constitución reconozca la soberanía como un poder que reside en el pueblo, eso permite cualquier tipo de nueva organización. Pero ¿qué era la diferencia? Que había que meterlo en la Constitución, repito, para que ningún capricho de una mayoría en una asamblea legislativa pudiera destrozar lo caminado a través de leyes. Entonces, por eso es que hablamos de constitucionalizar, para que sea a través de un referéndum popular, que cualquier cambio que se quiera dar se dé, pero con la aprobación de todos los sectores, no de una representación en la Asamblea Legislativa. De hecho, hay que decir, Mario, por ejemplo, en el caso de los consejos comunales, ante esta guerra económica, no solo el golpe de la moneda, sino el ataque directo a la posibilidad de comprar alimentos directamente por parte del Estado, que además es un garante del acceso a la alimentación y las medicinas durante estos 20 años, resulta que si no hubiese habido consejo comunal, ¿quién se iba a organizar para el CLAP? El CLAP ocurre
la gente pensara, yo digo, porque valga decir, el informe de la alta comisionada decía que que estaba politizado el CLAP. Yo donde vivo, el sector donde vivo, la mayoría no es cercana a la política del Pero tiene gobierno. su CLAP. Todo recién el CLAP. Y se preguntará cada uno de ellos cómo hace, qué hay detrás de esa caja que llega a su casa de forma económica, subsidiada con esa cantidad de productos. ¿Qué hay detrás? Detrás hay hombres y mujeres organizados, hay todo un tejido social que gracias a la propuesta del Consejo Comunal puede llevar adelante esta política, que además es una política popular y del gobierno. Es el perfecto engranaje del pueblo con el gobierno, garantizando y además subvirtiendo estas medidas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. Te fías lo malo que somos comunicacionalmente. Nosotros todavía no hemos entendido qué está detrás, por ejemplo, de la entrega de los CLAP. Exacto. Y la mayoría cree que eso es que el Estado agarró, compró, mandó las cajitas y todo el mundo a distribuir. No, el tremendo esfuerzo. Primero el sacrificio del gobierno, sancionado, asediado, bloqueado por los Estados Unidos y lograr conseguir toda la cantidad de alimentos que se tengan que distribuir en CLAP. Vamos a empezar por allí. Segundo, un sector empresarial que sigue conspirando. Y nosotros seguimos tendiendo la mano. Esta es una cosa así como, yo siempre digo que nuestro gobierno y nosotros mismos somos críticos. Pues. O sea, siempre que vamos a responder, respondemos, mira, llamando al diálogo, llamando a la paz, llamando a la organización. ¿Qué es lo que sucede allí? Por ejemplo, yo les voy a hacer un comentario que es real porque sucedió. Real, se lo digo sobre todo a las clases medias, como están ustedes, para que sepan que el CLAP que le llega, que ustedes que están en contra de Maduro, que están en contra de la revolución, ustedes sepan el sacrificio enorme que se hace. En Cuba, hace como 3 o 4 años, no estoy seguro, 3, 4 años, 5 años, en una discusión y debate que se dio en la Asamblea Nacional Popular, se habló de la eliminación de la libreta de racionamiento. Se hizo una prueba y no pasó mucho tiempo en que el comandante Fidel, vivo, dijo, pongan el oído en tierra y escuchen el rumor del pueblo. Cuando tú ves un pueblo que su única defensa fue que el Estado asumiera la responsabilidad ante un bloqueo criminal como el que tiene el gobierno revolucionario de Cuba, ante un bloqueo criminal que lleva 60 años, que tú llegues un día y digas, porque hay una especie de apertura, tú digas, mira, le vamos a quitar la libreta de razonamiento, imagínate lo que se podría presentar. Igual pasa ahorita. Pero nosotros tenemos que explicarle. Allá en Cuba están claros de que esa libreta de razonamiento les logró ir aguas abajo a que todo el mundo tuviera alimentación, tuviera salud, tuviera vivienda, tuviera educación, tuviera trabajo. 5 cosas elementales. O sea, ¿qué es lo que pasaría ahorita si en este momento el gobierno decide no hay más cajas CLAP? Yo creo que esa pregunta se la hagan los sectores de clase media. Que sepan. O sea, suponte tú, es más, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio hipotético negado, que llegue la oposición al poder y diga, mira, esto de las cajas CLAP es mucho gasto, vamos a eliminarlo. Dime, Olga, ¿qué pasa? Además eso ocurriría porque acuérdense que estamos atacados, Estados Unidos atacó directamente el tema del CLAP y la oposición lo para darte completo el ejemplo, y que decida no seguir haciendo vivienda, que decida liberar las tasas de interés en la banca privada, y que todos los préstamos y toda la gente que compre casa le regrese a los créditos indexados, los créditos mexicanos. Que me lo digan, qué es lo que puede pasar. Yo lo he dicho toda la vida, Olga. Desde hace bastante rato lo vengo advirtiendo. Una insurrección popular no va a ir para la derecha. Va a ir para la izquierda y es probable que nos pase por encima a lo que estamos pregonando como revolución. Y tenemos que estar muy alerta, muy atentos a eso, a escuchar, poner el oído como decía Fidel, poner el oído en el piso y escuchar el rumor del pueblo. Nos vamos, Mario, ahorita a un corte. En el siguiente segmento seguimos profundizando sobre este tema que es fundamental para nosotros en el debate.
Volvemos con nuestro constituyente. Mario, estábamos hablando de las propuestas del 2007 en la reforma y el comandante Chávez anunciaba muchas de las situaciones problemáticas que estamos viviendo actualmente. O sea, había una visualización de lo que iba a pasar, o sea, él visualizaba además qué es lo que iba a ocurrir. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio doble, tú hablabas de ejercicios hipotéticos, hacer un ejercicio de qué hubiese pasado si esa reforma en su momento se hubiese debatido por lo suficiente, no hubiese sido tan bombardeada, porque además fue bombardeada Sí, en que lo lo hubiésemos ganado. comunicacional, que lo hubiésemos ganado, ¿qué hubiese pasado? ¿Dónde estaríamos ahorita? Y el segundo ejercicio es trabajar, vincular las bases comiciales del mandato que tienen ustedes constituyentes en este momento, que le hemos dado nosotros para reformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. O sea, ¿qué vínculo hay con cada una de las bases comiciales, con la propuesta del comandante en lo territorial, en la constitucionalización de las misiones, en la democratización del poder, lo que él llamó la nueva geometría del poder, muy vinculada a la nueva geometría territorial, en el progreso de los derechos humanos, porque él también habló de ampliar el tema de la no discriminación. Nosotros tenemos el artículo 21, no discriminación por sexo, por razones sociales, económicas, pero él amplió incluso ese margen para contemplar a todos los sectores, a los discapacitados, a los discriminados por razones políticas, a los discriminados por razones religiosas. En fin, hay todo un abanico, porque aunque era el 10% de la Constitución que él planteó reformar, tocaba casi toda la Constitución las reformas que él planteaba. Yo quisiera entonces que hagas ese ejercicio. ¿Qué hubiese pasado? Y entonces, como no hubo suficiente debate, no lo aprobamos, no estábamos suficientemente maduros, ahora sí estamos suficientemente maduros, doble juego, estamos con el presidente además Nicolás Maduro, pero ¿cómo la vinculamos ahora al debate actual? Yo quisiera que nos cuentes ahora todo el tiempo que nos resta es tuyo. Mira, si hubiésemos ganado la reforma, no te creas que íbamos a evitar el conflicto con Estados Unidos, que es el conflicto real. Aquí no vamos a poner que tenemos una oposición, esa oposición no existe y cada día está peor, cada día está más desmembrada, más descubierta, ahí el rey está desnudo. Hay una oposición que no solamente es corrupta, profundamente corrupta, sino criminal, entreguista. O sea, hablar de la oposición es un tema que ya no tiene sentido, ¿verdad? Ahí nos estamos sentando otra vez en Barbados creo. No, ojalá tuviéramos una oposición que crea sí, en construir la patria. Yo me imagino que debe haber una oposición diciendo Claro. en este momento, haciendo reflexión, una parte de esa oposición haciendo reflexión diciendo qué es lo que está pasando. No sé, vamos a ver qué resulta de Barbados. Se ha hecho una campañita rara por ahí, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde. Una campañita rara que se ha hecho por ahí. Ahora, ve bien, ¿qué hubiese pasado? Yo creo que ya con Chávez se hubiese intensificado el ataque norteamericano. O sea, lo que es sanciones, bloqueo, se hubiese hecho. Hubiésemos tenido más oportunidad de defenderlo, porque las herramientas ya serían constitucionales. Eso es verdad. Pero el ataque hubiese sido igual. Y cuidado si no se hubiese multiplicado mucho más. En el momento en que nuestro comandante pasa a otro plano, Nicolás entra en ejercicio ya de poder, el tema es que ellos pensaron que Nicolás estaba debilitado. Y ve bien que Nicolás hace lo que llamaron el desencadenante histórico, que logra no solamente la paz, sino que logra 5 batallas, 5 victorias consecutivas. Y vamos para la sexta. Escúchese, vamos para la sexta porque la oposición ya no tiene ningún tipo de argumento. Ellos mismos se destrozaron. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, mira, hubiésemos tenido mejores herramientas para enfrentar la situación. El empresariado, incluso vinculado a nuestra fila, tendría que haberse pensado mejor. Ese empresariado que ahora mismo está tratando de amoldar pues la Constitución a sus propios intereses, que me parece que deberían rectificar, deberían darse cuenta que lo interesante que sería que nosotros abonáramos la posibilidad de diferentes formas de propiedad, etcétera, de producción, de lo que sea. Es parte del mandato. Y aparte de eso, que al empresariado no le gusta una palabrita que yo utilizo, se llama control y transparencia.
tú a un empresario le entregas una cantidad de dólares, porque este es el único país en el mundo, creo yo, que es el que le entrega dólares a los empresarios. Si tú le entregas dólares, esos dólares tienen que venir en una listica así con los precios internacionales y tienen que venir, sentarse y rendir cuentas de cada centavo de dólar que se le dio. Vamos a empezar por allí. Creo que eso no les va a quitar la ganancia, su ganancia va a ser la normal, no esta subnormal que tienen ahora mismo, que es terrible el nivel de ataque en la economía. Eso por un lado. Y segundo, la tarea ahora mismo con la constituyente, y créanmelo, ya nosotros, y Diosdado el otro día dijo algo que me pareció bien interesante. Esto es rapidito, esto es un comentario marginal que yo paso, ¿no? Diosdado dijo, a mí la oposición me viene con el tema de que hay que hacer nuevas elecciones y primero me niego absolutamente, pero es que no solamente eso, sino que el único candidato se llama Nicolás Maduro Moro. O sea, el único candidato y presidente de la República ya ganado, ¿verdad? Pero, ¿qué debe ser la constituyente? Ya en este momento, exorcizado, teniendo una oposición que es cada día más mediocre y teniendo un enemigo poderoso que está abiertamente declarado en contra de Venezuela, la única opción que tenemos es fortalecer y blindar la Constitución de tal manera de que incluso nosotros dentro de 20 años podamos nuevamente hacer otra constituyente para ver qué se nos pasó. Así es. Pero los gazapos en este momento, sabiendo lo que pasó en el 99, no pueden ocurrir nuevamente. Además tenemos un mandato... Ya de paso, que sería demasiada ingenuidad por parte nuestra. Así es. Tenemos además un mandato de progresividad de los derechos. Claro. Estamos hablando de los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. Y en ese sentido, estoy segura que ustedes harán el trabajo correspondiente para no defraudar el mandato que 8 millones de personas, porque no solamente optamos por la paz, optamos por las bases comerciales, optamos por la nueva diversificación de la economía, la constitucionalización de las misiones, optamos además porque en este momento el sujeto constituyente, a diferencia del 99, está muy diverso. O sea, tenemos adultos mayores decidiendo cómo es el Estado, tenemos a personas con alguna discapacidad. Y con oportunidad de seguir trabajando. Así con es. la misión Chamba Mayor. Así es. O sea, tenemos un momento además que se va a convertir nuevamente en faro para las naciones. Si en el 99 siguió Bolivia y Ecuador a procesos constituyentes para que las fuerzas sociales fueran reconocidas, que ese fue nuestro objetivo en el 99, que fuéramos reconocidos como fuerza política y fuerza social y empezar a construir un nuevo modelo de sociedad donde realmente se garantizara la justicia para todos los sectores. En este momento la tarea es otra. Ya una vez reconocidos todos los sectores que hacen vida en la nación, construir la república, construir repúblicos, construir una patria que garantice que todos participemos en el bien común, en los derechos de la humanidad. No solamente derechos humanos, porque eso se queda en el ámbito de lo individual. Empecemos a hablar desde lo colectivo, desde lo que nos beneficia a todos. A todos. Nos vamos a despedir, Mario, porque este tiempo se hizo muy corto. Esperamos volver a conversar contigo pronto, a lo mejor esta noche. ¿Puedo tirar un comentario final? Rapidito, rapidito. Me paso de tiempo, Virche, tranquilo. No, ya. Fíjate, ve. No son 8 millones. Según Bachelet, son 14 millones. Ah, pues claro, por lo del carnet de la patria. Por lo del carnet de la patria. Primero eso. Segundo, mira, nosotros estamos entrando en una nueva etapa. Yo estoy convencido de una tesis que tiene García Linera, que él hablaba de las oleadas revolucionarias. Así. A medida que va pasando el tiempo, esas oleadas revolucionarias, Olga, se están acelerando en tiempo. Es decir, se reduce el tiempo de aceleración de esas nuevas oleadas. Háblame del rumbo. Rumbo y ritmo. Rumbo y ritmo. Sí, señor. Tú sabes que encontramos con Chávez, y esto es bien interesante, lo vamos a ver esta noche. Las 3 R, rectificación, rumbo y ritmo. Así es. Chávez lo dijo, no lo dijimos nosotros. Gracias, Olga. Gracias, Mario Silva, por tu presencia.